Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. El IMSS San Miguel presenta Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar. Gracias por dejarse acompañar. Estamos ya en su programa Conquistadores, desarrollando por supuesto la serie de Moisés el Libertador. Quiero agradecer a todas las personas que nos están sintonizando en este momento en vivo a través de las redes sociales, como lo es nuestra página en Restauración 1450 AM o en la página de Restauración Juvenil. Y quiero enviar saludos a las personas que siempre están conectados: Javier Berríos, Estrellita Aquino, Leonel Caleb, Pedro Rivera, Noemi Portillo, Elizabeth Portillo, Eric Ulises Hernández, Danely Vigil, hermana Julia Álvarez, Alex Ventura, Jen Mayorga y Roberto Membreño. Gracias en verdad por dejarse acompañar y ser edificado a través de esta serie de Moisés el Libertador. Sin más tardar, quiero anunciar el tema para este día. El tema que corresponde estudiar en esta oportunidad es precisamente "Y te enviaré a Faraón". Ese es el tema que vamos a estar evaluando en este día, "Y te enviaré a Faraón". Dice la palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 10. "Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel". En el monte Horeb, Jehová se le reveló a Moisés en una llama de fuego que estaba en medio de una zarza que ardía y no se consumía. Entre Moisés y Dios se desarrolló un diálogo. Allí Moisés fue comisionado con la misión de solicitar de parte de Dios a Faraón la liberación del pueblo hebreo. Lo que Moisés deseó hacer 40 años atrás sin palabra de Dios, al ver que un egipcio maltrataba a un hebreo, ahora con la palabra de Dios estaba autorizado para actuar en una misión respaldada por el cielo. Veamos un primer aspecto. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 3. "Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema". Primer aspecto, la visión. La escena introduce oficialmente a Moisés como un pastor madianita. Leemos en Génesis capítulo 25, versículos del 1 al 5. "Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dan fueron a Surim. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Las ovejas que no eran de él, Moisés las llevó por el desierto hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Una tradición muy difundida identifica a Jabel Musa en la península del Sinaí con el monte de Dios en el monte Horeb, el monte Sinaí, al sur de dicha península. Fue desde los días del emperador cristiano Constantino y de su madre Helena que se señaló a Jabel Musa como el lugar tradicional. Desde luego, otra tradición identifica al monte Sinaí en la Arabia Saudita. Leemos: "Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Realizando un simple oficio, el pastor de ovejas, Dios estaba preparando a Moisés para el gran oficio de distinguir a un gran pueblo. El Señor Jesucristo muchas veces utilizará las experiencias de un trabajo secular e insignificante para algunos para capacitarnos en la obra del ministerio. De príncipe egipcio, de general militar, de ser parte de la realeza, Moisés descendió a una baja posición social. Muchos de nosotros nos encontraremos como Moisés, realizando trabajos para los cuales no fuimos formados, ni nos preparamos en nuestra juventud, porque las necesidades nos obligaron a realizarlos. Moisés nunca pensó, mientras se educaba como príncipe egipcio, que un día sería degradado a un trabajo detestado por la cultura egipcia. En Génesis capítulo 46, versículos 31 en adelante nos dice: "Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: Subiré y lo haré saber a Faraón y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos,
y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y les dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. En el pastorado de ovejas, Moisés aprendió a ser paciente con aquellas ovejas de actitudes tontas, llenas de pereza. Las alimentaba, les daba cariño, mediaba entre ellas cuando se peleaban por cosas insignificantes. Las buscaba cuando se extraviaban del camino y no sabían cómo regresar. Las dirigía en los tiempos buenos y en los tiempos malos, y les daba efecto. Les daba atención. Junto a Jetro, el sacerdote de Madián, Moisés aprendió a adorar a Dios, aprendió a la liturgia religiosa, aprendió a representar a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios. Jesucristo siempre pondrá en nuestra vida algún mentor, un coach espiritual, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Aquí cito Éxodo capítulo 3, versículo 1. Horeb desde el principio aparece designado como el monte de Dios, el lugar alto de Dios. Ya dije que una tradición lo identifica con el Jabel Musá al sur del Sinaí, pero el apóstol de Tarso parece identificarlo como ubicado en Arabia, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son las dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Gálatas capítulo 4, versículo 24 al 25. Allí en las mediciones del monte Horeb, el ángel de Jehová se le apareció a Moisés en una llama de fuego, en medio de una zarza, y habló con él. Era común y ordinario ver alguna zarza ardiendo en el desierto, seca y expuesta a altas temperaturas del calor. Era material combustible. Leemos en Jueces capítulo 9, versículo 14 al 15, lo siguiente. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devoraré a los cedros del Líbano. Lo extraordinario, lo fuera de serie, lo que en verdad ocurrió, es que esta zarza no se consumía. Fue esto lo que hizo a Moisés exclamar, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Éxodo capítulo 3, versículo 3. Muchos de nosotros somos como zarzas ordinarias, simples personas, seres humanos comunes y corrientes. Nada especial se ve en nuestras vidas. Pero la presencia del fuego del Espíritu Santo nos puede hacer arder en pasión evangelística y no nos dejará consumir. Hay quienes arden por un tiempo, pero luego se consumen. Para los apasionados el fuego los termina, o ellos terminan en el fuego. Dios, tomando la delantera, le habló desde la zarza. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Citó Éxodo capítulo 3, versículos del 4 al 5. No te acerques. Dios muchas veces nos amonesta a guardar distancia, a mantenernos en nuestro lugar, a no cruzar la frontera de su permiso y a no acercarnos demasiado con la finalidad de satisfacer nuestro raciocinio. Tenemos que esperar que Dios nos hable donde estamos. La curiosidad había hecho de que Moisés deseara acercarse para ver que la zarza no se consumía. Cuando Dios nos dice que no nos acerquemos a algo, tenemos que obedecerlo. Aun cuando veamos o sintamos que la acción dada por nosotros es espiritual. Dios ha dicho que no, y si lo hiciéramos, estaríamos en desobediencia. En ese desierto, Dios creó un lugar santo. ¿Dónde está Dios? Ahí es su santidad. El lugar no hace a Dios, Dios hace el lugar. El templo no hace santo a Dios, Dios hace santo el templo. La zarza no era lo importante era Dios. Muchas veces nos confundimos con las cosas y las personas que Dios usa. Dios es más importante que el milagro. La zarza no era nada, pero Dios lo hizo ser algo.
En algún desierto nuestro, Dios puede encender alguna zarza para hablarnos a nuestras vidas. Aún tú y yo podemos ser una zarza encendida para cualquier vida que necesite escuchar a Dios. No nos sorprendamos cuando alguien diga que Dios habló por medio de nosotros. Es especial. En esos días en que nos sentimos secos espiritualmente, como aquella zarza del Sinaí. No encuentro amor ni en quien confiar, mas Cristo me protege en mi caminar. Solo su amor me da aliento y seguridad. Me siento cansado y atribulado, enséñame a amarte a ti. Razón de existir si tú no estás aquí. Hoy me doy cuenta que mi vida no tiene razón de ser. Todo parece acabar en un mundo de afán y de infidelidad. Camino por la ciudad, no encuentro amor ni en quien confiar, mas Cristo me protege en mi caminar. Solo su amor me da aliento y seguridad. Me siento cansado y atribulado, enséñame a amarte a ti. Enséñame a amarte, enséñame a amarte. Mi vida no tiene razón de existir si tú no estás aquí. Enséñame a amarte a ti. No, me siento cansado y atribulado, enséñame a amarte a ti. Enséñame a amarte, enséñame a amarte. Mi vida no tiene razón de existir si tú no estás aquí. Enséñame a amarte, enséñame a amarte. Yo quiero alabarte, yo quiero adorarte, vivir solo para ti. Enséñame a amarte a ti. Mi vida no tiene razón de existir si tú no estás aquí. Sí. Estás escuchando Conquistadores.
Conquistadores. Sea un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. De lunes a viernes, 10 de la mañana. Conquistadores. Gracias por dejarse acompañar. Estamos desarrollando el tema Y te enviaré a Faraón, bajo la serie de Moisés el Libertador. Veamos un segundo aspecto, la revelación. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 4. Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. A Abraham Dios también llamó. Y a lo largo de la Biblia encontramos a Dios hablando personalmente con muchos de los que llamó a su obra. De alguna manera, los que son llamados por Dios deben tener esa confianza de que un día Dios les habló. El Dios de la visión se transformó en el Dios de la revelación. De igual manera, el Dios de la unción tiene que ser el Dios de la revelación. Con la repetición del nombre de Moisés, Dios le afirmaba su llamado. Captaba su atención humana. Interesante es que el milagro de la zarza se asocia con la palabra de Dios, con lo que Dios dice. Dios le llamó la atención con la zarza para hablar con él. Matthew Henry dijo, pero Moisés conocía a Dios en el desierto, mucho mejor de lo que le había conocido en la corte de Faraón. El desierto, en la prueba, en la soledad, el Espíritu Santo habla a nuestras vidas. Leemos, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios le pidió a Moisés distancia, y lo instruyó a descalzarse. Costumbre muy común en el Oriente es la de quitarse los zapatos al entrar a las casas o a los santuarios. Los musulmanes asiáticos y orientales practican quitarse el calzado. Cuando los sacerdotes entraban al templo se tenían que quitar el calzado como señal de limpieza, de autonegación, de sumisión a Dios. Al descalzarse demostraban que ahora andaban en santidad para Dios. Dios muchas veces nos amonesta a guardar distancia, a mantenernos en nuestro lugar, a no cruzar la frontera de su permiso, a esperar que Él nos hable donde estamos. La curiosidad había hecho que Moisés deseara acercarse para ver lo que la zarza no se consumía. Un dicho popular dice, la curiosidad mató al gato. Dios no dice, porque la zarza que estás viendo, zarza santa es. Lo que dijo fue, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Fue la primera vez que se designaba parte de lo que sería conocido como Tierra Santa. La otra mención con una connotación similar se la dijo a Josué cerca de Jericó, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Josué capítulo 5 versículo 15. Nosotros designamos cosas santas. Dios designa lugares santos. En muchos templos evangélicos el altar donde se predica es santo. Pero ¿qué del resto del santuario? ¿Qué de los cuartos o las habitaciones? ¿De los servicios sanitarios? ¿Del atrio, del patio del templo? ¿De los instrumentos musicales? ¿De los equipos de la iglesia? Todo lo que es de Dios es santo. Del término Tierra Santa se acuñó la expresión o eslogan para referirse a Israel como Tierra Santa, aunque Dios vio a Sinaí en Egipto y a lo que hoy es Jordania como Tierra Santa. Leemos, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. A Moisés, Dios se le presentó como el Dios de sus generaciones anteriores, la generación de su padre, la de Abraham, la de Isaac, la de Jacob. Con una nómina de patriarcas, Dios le exhibió su identificación a Moisés y le dejó ver que es un Dios de pactos, que honra generaciones. Ahora, Moisés estaba seguro de quién estaba en medio de la zarza, ardiendo. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. No sería la primera ni la última vez que Moisés tendría experiencias con Dios de esta índole. Y también se cubriría el rostro. Escuchemos lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo del 7 al 9. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen.
Dios le dijo a Moisés que él sabía que la condición de su pueblo: 1. He visto la aflicción. 2. He oído su clamor. 3. He conocido sus angustias. Vi, oí, conocí. Dios se identifica con la aflicción, el clamor y las angustias de un pueblo oprimido, desesperado, abandonado al infortunio de la vida. Es el Dios de los pobres, de los oprimidos, de los desamparados, de los discriminados. Dios reacciona solidarizándose con ellos al decir: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. El Dios trascendental se hace tiempo y espacio, se ubicó en el presente de la aflicción y las angustias de su pueblo. Jesucristo también descendió en la encarnación para sacarnos de la opresión, de la esclavitud del pecado. Imponía sobre nosotros en el mundo. Conquistadores, sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Estamos desarrollando la serie de Moisés el libertador. Veamos un tercer aspecto, la comisión. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. A Moisés, Dios le hizo un llamado inmediato, era para ahora. Lo llamó en su ahora. A muchos, el Señor Jesucristo los llama en su ahora, pero quieren responder en su después. Ellos le responden al Espíritu Santo que los llama ahora. No, déjalo para después. No esperes retirarte de tu trabajo para comenzar a trabajar en el trabajo al cual el Señor te llama. Ahora. Trabaja ahora. Gana almas para Jesucristo ahora. Haz trabajo misionero ahora. Predica ahora. Siembra financieramente ahora. Asiste al local ahora. No desees hacerlo cuando te quede poco tiempo en esta tierra. Y te enviaré a Faraón. Moisés volvería donde 40 años atrás había salido como fugitivo. El recuerdo del palacio de Faraón con sus largos pasillos, salas amplias, antesalas, habitaciones reales, habitaciones de visitas, habitaciones de trabajadores y toda la etiqueta y el protocolo del palacio faraónico, lo capturó en el momento que Dios le dijo: te enviaré a Faraón. Antes, Moisés trató de hacer las cosas en su tiempo y a su manera, en el desierto. En el desierto aprendió que sería el tiempo de Dios. Regresaría a Egipto bajo comisión divina, porque Dios era el que lo estaba enviando a Faraón. ¿A quién nos está enviando Dios? ¿A quién tenemos que hablar de Jesucristo? ¿Qué vidas estarán esperando que lleguemos a ellos? ¿Por qué debemos sembrar y regar en otros? ¿A cuántos faraones de este mundo ya Dios les tiene preparado algún Moisés? ¿Serás tú o seré yo? Para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esa misión sería Operación Moisés. Dios no le dio detalles. En el proceso vendrían los detalles. Dios nunca da una agenda clara, desarrollada o explicada, porque a medida que respondemos a su voluntad y hacemos el trabajo, la agenda se va clarificando. Muchas personas no entienden esto. Quieren de parte del Señor Jesucristo todos los detalles y los pormenores. Por eso no llegan a ser efectivos en su vida espiritual. Primero, Dios llama a Moisés con las palabras: Moisés, Moisés. Luego Dios lo comisionó diciéndole: para que saques de Egipto a mi pueblo. El llamado divino antecede a la tarea profética y ministerial. Eso determinará el éxito o el fracaso de un ministerio. Notemos la aclaración: los hijos de Israel. Dios elige personas para grupos determinados. A nosotros nos ha elegido para los latinos, a otros para los anglos, y así sucesivamente. En este milagro de liberación para los hebreos, Dios necesitaba la ayuda de Moisés. El Señor Jesucristo realiza muchos milagros, contando con nuestro apoyo y con nuestra disposición. Moisés, si era un milagro para el pueblo hebreo, tú y yo somos milagros de Dios para alguien en necesidad. Dios podía hacer esa liberación sin Moisés, pero lo haría con Moisés. Vamos a concluir para finalizar este tema. Número 1. Sin nosotros, Jesucristo puede hacer mucho, pero ese mucho lo quiere hacer contigo y conmigo. Número 2. Seamos socios con Él y juntos cumplamos con un gran propósito para nuestra vida.
Gracias por su fiel sintonía. Agradecemos a todas las personas que han estado sintonizando a través de las redes sociales. Para ustedes va nuestro más cordial saludo. No olvides seguirnos en nuestras páginas de Facebook. Gracias por acompañarnos. Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar.